El ser humano es un ser social por naturaleza, es decir, el convertirse en persona lo hace la socialización, la cual es una característica fundamental con la que nacemos y la cual vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Inicialmente, el ser humano cuenta con una dimensión individual, es decir, desarrolla su personalidad o su ser. Es decir, las cualidades que lo caracterizan, las explora, las reconoce y luego las usa para vivir en sociedad de manera pacífica. De esto se desprende la dimensión social y es aquí donde el ser humano utiliza lo que ya ha aprendido de la dimensión individual para poder convivir en un grupo de personas. A este proceso se le conoce como socialización, en la cual juega un papel muy importante la familia, la escuela, la sociedad, las personas que lo rodean, entre otros factores, aquellos que reciben el nombre de agentes de socialización. De esta misma manera, el proceso de socialización es un conjunto de aprendizajes el cual el ser humano necesita para relacionarse con autonomía, autorrealización y autorregulación dentro de una sociedad. Por consiguiente, la sociedad es un conjunto de individuos con un grado de conciencia que viven bajo unas reglas establecidas, es decir, un ordenamiento jurídico que tienen costumbres en común, lo cual abarca distintos ámbitos de la vida de las personas. De lo dicho anteriormente, el ser humano no es un ser insocial por naturaleza, ya que no sería una persona, no sería un ser humano porque no podría vivir en sociedad, no necesitaría nada ni nadie para su autosuficiencia. De esta manera, no sería o no haría parte de una sociedad. La idea de una organización social óptima es un concepto altamente subjetivo y va dependiendo en gran medida de las creencias, de los valores de cada uno de los individuos, de la complejidad en la que estos se desarrollen y pues no hay una respuesta como tal acertada o única ni una solución universal para todos los problemas sociales. Esto debido a la diversidad de las opiniones, necesidades, contextos culturales y se hace difícil definir una única estructura que sea ideal. Sin embargo, existen algunas características que identifican o se considerarían intrínsecas a la hora de crear una sociedad ideal. En primer lugar, una sociedad ideal debería proporcionar igualdad de oportunidades para todos sus miembros, independientemente de su género, de su raza, de su orientación sexual, de la religión y de su origen o situación económica. En segundo lugar, debería también contar con un sistema de justicia social que garantice que los individuos sean tratados de manera justa y equitativa. Este incluye también el acceso a un juicio justo, una protección contra la discriminación, la explotación y las oportunidades para poder apelar esas decisiones que consideramos injustas. También debería contar con un bienestar social, donde se garantice el acceso a servicios básicos como la educación, la atención médica, la vivienda, la alimentación para todos y cada uno de los ciudadanos, independientemente de su capacidad económica. Adicionalmente, también debería contar con una sostenibilidad ambiental, es decir, un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección como tal del medio ambiente, para garantizar una supervivencia o una vida prolongada de las generaciones futuras. Dentro de esta sociedad ideal, todos los ciudadanos, sin excepción alguna, deberían ser o tener las oportunidades de participar democráticamente y activamente en la toma de decisiones políticas. Esto a través de procesos democráticos que sean justamente transparentes. La sociedad ideal también debería celebrar y respetar la diversidad de opiniones y culturas, además también los estilos de vida diversos, promoviendo así la tolerancia y el respeto mutuo. El estado de bienestar europeo nace ante las complicaciones sociales que estuvo sufriendo Europa a finales del siglo XIX. Este tipo de estado nace en Alemania y a raíz de su origen se le conoce como estado de bienestar europeo, aunque tal cosa no existe. El plan de estado de bienestar para contrarrestar las dificultades de aquel entonces hacen énfasis en retribución de riqueza, acceso universal de los servicios básicos, oportunidades en el campo educacional y de formación. También contamos con inversión en proyectos de investigación y desarrollo. Por otro lado, el Estado neoliberal
como su nombre lo indica, es un tipo de Estado que busca apoyar el liberalismo económico, siendo el Estado un factor casi inexistente en la evolución económica, buscando que la sociedad sea el principal actor de desarrollo económico y social. La tensión entre estos dos tipos de estados radica en los ideales en los que se fundamenta cada uno, puesto que mientras que el estado de bienestar busca llevar por sus propias riendas el futuro de la nación, el estado neoliberal pretende que los actores de la evolución económica y social sean los mismos ciudadanos. Ser ciudadano significa ser miembro pleno de una comunidad política, tener los mismos derechos que las demás personas y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. Ser ciudadano también implica ser miembro legal de un Estado, es decir, tener derechos civiles, políticos y sociales, así como también cumplir con ciertas obligaciones las cuales establece la ley. En el contexto jurídico como tal, el ser ciudadano se refiere a ser un miembro legalmente reconocido de un país o Estado. Ser ciudadano en el contexto económico pasa a ser o se refiere a que pertenece a un determinado país y participa activamente en la economía de dicho lugar. Y en términos sociológicos, el ser ciudadano implica participar activamente en la vida cívica, respetar las leyes y normas establecidas y de cierta forma pues contribuir al bienestar colectivo. El concepto de ciudadanía ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia, y aunque existe una continuidad en la noción de ser ciudadano, las diferencias entre un ciudadano de la antigua Grecia o Roma y un ciudadano moderno son notables. Para comprender mejor esta cuestión, es necesario analizar las similitudes y diferencias entre estos dos contextos históricos. En la antigua Grecia, la ciudadanía estaba reservada principalmente para los hombres nacidos en la polis. Estos ciudadanos tenían derechos políticos y participaban en la toma de decisiones de la polis a través de la asamblea y otros órganos de gobierno. Sin embargo, las mujeres, los esclavos y los ciudadanos extranjeros no eran considerados ciudadanos y por lo tanto carecían de derechos políticos. En la Roma antigua, la ciudadanía se extendió gradualmente a medida que el imperio creció, aunque al principio también estaba limitada a solo los hombres libres, y con el tiempo se otorgó la ciudadanía romana a un número cada vez mayor de personas, incluyendo a los habitantes de provincias conquistadas. Esto hizo que la ciudadanía romana, en comparación con la de la antigua Grecia, fuera más inclusiva, aunque todavía existían desigualdades y jerarquías sociales. En contraste a la sociedad moderna, la ciudadanía se basa en principios de igualdad y derechos humanos. Los ciudadanos de hoy, en teoría, tienen derechos y responsabilidades iguales, independientemente de su género, raza, religión u origen étnico. Además, la ciudadanía implica una serie de derechos y beneficios, con el derecho a la participación política, la igualdad ante la ley, la educación, la atención médica y la protección social. Estos derechos están respaldados por constituciones y leyes que garantizan igualdad y la justicia. Sin embargo, es importante destacar que a pesar de estas diferencias fundamentales, todavía existen desafíos y desigualdades en la práctica de muchas sociedades modernas. La igualdad de derechos no siempre se traduce en igualdad de oportunidades y resultados, y persisten cuestiones como la discriminación, la desigualdad económica y la falta de acceso a servicios básicos en algunas partes del mundo. En resumen, si bien el concepto de ciudadanía ha evolucionado a lo largo de la historia, con diferencias notables entre la antigua Grecia y Roma y la sociedad moderna, el núcleo de la sociedad sigue siendo la pertenencia a una comunidad política y la participación en sus asuntos. La lucha por la igualdad y la justicia ha sido una constante a lo largo de la historia, y aunque los desafíos varían, el ideal de una ciudadanía inclusiva y equitativa sigue siendo una aspiración en la sociedad contemporánea. El ser humano en sí mismo es el elemento indispensable para conseguir lo que conocemos como sociedad. Para ser ciudadano, estricta y necesariamente, el ser humano debe someterse a distintas variables y factores que lo condicionen a ese grupo social. Vemos entonces una transformación individual del que llamaremos posteriormente ciudadano. Transformación que lo lleva a desenvolverse en su esfera, a adquirir y adoptar valores y finalmente a crear una identidad. Identidad que lo llevará a llamarse ciudadano de una nación o ciudadano del mundo. Esto nos lleva a entender que no hay una única forma de definir al ciudadano. Sin embargo, universalmente se han establecido dos aspectos ideales para hablar de un ciudadano del siglo XXI. En primer lugar, un aspecto individual que nos habla de que ser ciudadano significa tener acceso igualitario a derechos y oportunidades.
Asimismo, definir el bien común como la sumatoria de intereses individuales y de igual forma ejercer una participación política activa. El aspecto comunitario, por su parte, afirma que el ciudadano debe buscar activamente los derechos colectivos, participar responsablemente en la vida cívica y política y finalmente definir el beneficio social a partir de un interés común. Bajo esta lógica vemos que el ser humano es entonces el arquitecto de todo el entramado social, del cual se desprende indefectiblemente un conjunto de instituciones reguladoras de la misma conducta del ciudadano, sea en su órbita individual o comunitaria. Es en ese sentido donde autores como Fukuyama afirman que el ambiente ideal para un ciudadano del siglo XXI es bajo el estado demoliberal, con una democracia participativa de un estado garantista y supervisor, más no interventor, y bajo las consignas del libre mercado en un plano económico.